¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar viendo es el campo magnético. En ello pueden estar ustedes observando sus líneas, las líneas de campo. Aquí pues se encuentra una diferencia con lo que ustedes ya estudiaron en el campo eléctrico, porque como pueden observar, el imán ya tiene ambos polos. Entonces, en la figura izquierda pueden observar cómo está esa interacción. Evidentemente, esto lo pueden trasladar hacia el campo magnético de la Tierra, que es algo similar a lo que están viendo actualmente. ¿A qué hace referencia las figuras que tenemos a la mano derecha? Bueno, es limadura de hierro y son imanes, imanes de los que ustedes conocen. ¿Qué pasa con ellos? Si ustedes conjuntan cierta cantidad de limadura, se van a dar cuenta que van a dibujar pequeñas rayitas, porque la limadura es muy pequeña, que ya al hacer más grande el sistema, van a estar dibujando estas pequeñas pues líneas curveadas que estarían ejemplificando a las líneas de campo magnético. De este procedimiento, de este experimento, es como nació lo que ustedes ya dibujan en sus diagramas. También aquí tenemos tres casos donde nada más está mostrando qué pasa con el imán solito en la figura del medio. Tenemos un imán norte-sur, vienen las dos polaridades con las que pues naturalmente viene este imán y se nota cómo están interactuando. Ahora bien, ¿qué pasa si ponemos pues imanes en los lados opuestos? Tenemos un sur y un norte. Aquí podemos ver cómo se atraen. Y en cambio, en la última, vemos qué pasa en el caso donde son iguales las polaridades. Tenemos norte y norte y vemos cómo las líneas de campo intentan repelerse. Eso es lo que ustedes han estado trabajando, pues con lo que ustedes han vivido durante su infancia y su adolescencia, al estar probando con los imanes de sus carritos o con algún otro tipo de elementos. Entonces, esto es lo que pasa ya, pues, estructuralmente y de donde nació lo que ustedes han aplicado y con la analogía que han estado trabajando también con campo eléctrico. Cargas del mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen. ¿Qué nos va a interesar a nosotros en este tema? Principalmente va a ser una introducción del campo magnético y pues también van a ver su relación con el campo eléctrico. Aquí en esta pantalla como tal ya tenemos las fórmulas que me van a relacionar ambos, el campo magnético y el campo eléctrico. Como hemos estado mencionando bastante, tienen una relación muy fuerte entre estos temas. ¿Cómo lo pueden ver ustedes aplicado? Simplemente con un motor. Cualquier tipo de motor que ustedes conozcan va a tener un funcionamiento de esta manera, ya sea el de una bomba de agua, sea el de nuestro coche, etcétera. Va a tener este tipo de situaciones. Si existe un campo magnético, vamos a tener un campo eléctrico. Si hay un campo eléctrico, va a existir un campo magnético. Claramente deben de tener ciertas condiciones para que exista uno y otro, pero en la figura que tenemos me está ejemplificando el funcionamiento de un motor. Ustedes ya lo estudiarán a mayor detalle y verán cómo funciona y cómo al estar moviéndose, pues me va a generar uno y otro. Bien, entonces tenemos tres fórmulas que van a relacionar la fuerza que está sobre una carga. Ok, una carga que ustedes ya han estado estudiando, sea positiva o sea negativa, me va a generar una fuerza. El campo eléctrico y su relación con el campo magnético. Bien, lo más nuevo que tenemos aquí va a ser el campo magnético, donde sus unidades van a ser teslas, las cuales son igual a Weber entre metro cuadrado. Lo demás ustedes ya lo conocen. Saben que es la fuerza sobre la carga eléctrica, ustedes ya se lo calcularon. La carga eléctrica, pues también ya la conocen, saben que hay positivas y negativas, aunque también, pues, vieron qué pasa con su interacción. La velocidad de la carga eléctrica, que eso es un dato que también puede llegar a ser nuevo, pero es algo que ustedes han estado manejando, las velocidades. Y el campo eléctrico, que de igual manera también ya hicieron bastantes ejercicios. Entonces, estas fórmulas me van a permitir relacionar este tipo de situaciones. ¿Qué es lo más complicado de este tema? Las fórmulas como tal no, porque pueden hacer un formulario, pueden aprendérselas mientras las van aplicando. Lo más complicado de esto es saber las direcciones. ¿Por qué? Porque las direcciones ya las estarán manejando en tres dimensiones, que va a ser corriente, el campo magnético y la fuerza, como lo pueden ver ejemplificado en la figura. A esto lo pueden ya ustedes conocer como la ley de la mano derecha. También, porque muchos alumnos dicen, ok, si no soy derecho, ¿cómo lo hago? Bueno, pueden aplicarlo, tal vez se les dificulte un poco más, pero también existe algo denominado como ley de la mano izquierda. Eso ya es de preferencia.
Al momento nosotros introduciremos las fórmulas, veremos cómo funcionan con diferentes elementos y ya posteriormente ustedes podrán ver cómo se define cada uno de esos movimientos y cómo sirven esas reglas que les van a permitir de manera muy sencilla. Al inicio es un poquito complicado porque parece que pues las manos se nos van a romper o no, o el dedo no se mueve como queramos, pero en términos globales son sencillas para saber cuál es la dirección de cada uno de los elementos. La inducción de campos hace referencia a que pues no necesariamente se requiere de un imán para tener ese campo magnético. Como comentamos, la parte de que si tenemos un campo eléctrico, pues también vamos a tener un campo magnético. Y por consiguiente, todo lo que ustedes ahorita esté iluminado en su casa va a tener un flujo de corriente. Y de esta manera tendrán un campo magnético. Evidentemente será muy pequeño o será muy grande en consideración a lo que ustedes estén pues alimentando, ya que como pueden ver en la fórmula, eso va a depender mucho de la corriente de la que estemos hablando. El campo magnético inducido por un conductor recto será el primero en estudio. En ello pueden ver en la figura izquierda un alambre, un cable, cualquier tipo de elemento conductor, como su nombre lo indica, debe de estar recto, porque posteriormente veremos cómo se comportan otro tipo de composiciones. Bien, en este el ejemplo nos menciona que la corriente va a ir para arriba, pero no necesariamente, también puede ir para abajo. Si cambia la dirección, bueno, también va a cambiar el sentido del campo magnético. Como les comenté, este video no es para ver las direcciones, porque eso se refiere a la regla de la mano derecha o izquierda. Eso en dependencia de lo que ustedes prefieran. Para ello, tenemos la siguiente fórmula que me lo relaciona. El campo magnético que va a ser igual a los términos que están señalados en la parte central. Lo más raro que vamos a encontrar aquí va a ser el campo magnético, que sus unidades van a ser teslas y estas van a ser iguales a Weber entre metro cuadrado. También ya conocen aquí un término que parece una U. Ustedes lo han estado manejando para micros cuando estamos hablando de prefijos. No obstante, aquí es una variable y esa variable se denomina como permeabilidad del medio. Eso también va a modificarse en relación de si estamos en el aire, si estamos en el agua, como lo comenta, depende del medio. Sus unidades también van a estar en relación del campo magnético, por lo tanto estarán en teslas. La corriente eléctrica, esa han estado trabajando a lo largo de circuitos eléctricos y la distancia. Cuando hablamos de distancia, se refiere a cuál es el tamaño de mi conductor. Como tal, no es una fórmula complicada, lo más difícil que nos pueden pedir es despejar. ¿Ok? En términos generales, la mayoría de veces lo vamos a sustituir y obtener un valor. La permeabilidad del medio nos la van a indicar en mayoría de casos. También existen tablas donde pueden encontrar esos datos y si no nos lo menciona, la consideraremos como la típica, la del aire o en algunos casos lo manejarán como la del vacío. En esto lo veremos ya en ejemplos cuáles vamos a manejar. En el anterior caso solo vimos un alambre totalmente recto, no tenía ninguna configuración. En este tenemos una espira. Va a ser el mismo alambre, solo que ahora tiene esta configuración. La vamos a enrollar. Una espira, como tal, solo va a ser una vuelta. Entonces, su fórmula va a ser la que tenemos en medio. Y como pueden darse cuenta, casi es la misma que estuvimos manejando. Nada más que aquí van a manejar el radio de la espira. Tendrán la permeabilidad, tendrán el campo magnético y tendrán la corriente. Como sucedía, también vamos a tener direcciones y eso va a depender de si la corriente fluye de un sentido o fluye en otro sentido. Ahora bien, ¿qué pasa si esa espira o ese alambre era muy grande y en vez de poner solo una espira, pongo muchas de ellas? ¿Ok? Empiezo a enrollar mi alambre, que muchas veces ustedes ya lo hicieron, simplemente por ocio o porque tenían ahí el alambre, tenían un lápiz y lo empezaron a enrollar. A eso se le denomina como bobina. Y pues lo que me va a permitir es que pues, tenga un sistema un poco más complicado de estudiar. Lo que va a suceder es que el campo magnético se va a enfocar en la parte central. En sí, ahí es donde se va a almacenar la mayoría de sus líneas, como pueden observar en la figura. Y de igual manera, van a tener una corriente que puede ir en una dirección o en otra dirección. ¿Qué va a cambiar en esta fórmula? Simplemente lo único que agregamos extra fue N.
y eso me va a indicar el número de vueltas de la bobina. ¿Ok? La demás fórmula es igual que la de espiras, porque pues una bobina simplemente es una espira multiplicada por un cierto número de vueltas. ¿Ok? Es como si copiaran y pegaran. Lo importante de aquí es que se den cuenta que en una bobina como tal, el campo magnético se va a concentrar más en su centro. Y eso es muy importante porque tiene muchas aplicaciones. Por último, tenemos un campo inducido por un solenoide. ¿Por qué no pusimos una figura ahí? Bueno, porque pues digamos que es una bobina. Literalmente, si ustedes la investigan y la revisan, les va a salir la misma figura de una bobina como la que teníamos en el anterior caso. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ahí encontramos una variedad. ¿Ok? En términos generales, la fórmula cambia. Lo que va a cambiar es que en vez de tener el radio, aquí vamos a manejar la longitud. ¿Ok? En términos generales. Si ustedes ya quieren ser un poquito más explícitos en si hay una diferencia o no entre un solenoide y una bobina, bueno, existe una gran variedad de conflictos entre los expertos que dicen si son sinónimos, no son sinónimos. A veces al solenoide se le dice que se le coloca en medio una parte metálica y otros dicen que no, simplemente es una bobina. Entonces, no se compliquen la vida. Si el ejercicio nos pide solenoide, manejemos esta, ¿ok? Si les pide que lo dibujen, dibujen una bobina. Nada más que en vez de poner el radio, pongan la longitud de esa bobina. Y si les piden una bobina, pues dibujen el mismo que un solenoide, solo que ahora ponen el radio. Si en el problema no me indican como tal si es un solenoide o es una bobina o no hacen esa diferencia, solo revisen si están hablando de longitud o están hablando de radio. Si hablan de longitud, están hablando de lo que tenemos en la pantalla. Si no hablan de longitud y hablan de radio, entonces nos vamos a la parte de la bobina. Y como les comento, pueden buscarlo ustedes donde gusten y se pueden dar una idea de si hay diferencia o no entre un elemento y otro. Términos generales, es una batalla que se sigue peleando para ver si son iguales o nada más es por gusto de preferencia del autor. Pero si hay fórmula para uno y hay fórmula para otro. ¿Ok? Que es la misma, solo cambia el uso del radio y de la longitud. Como les comento, ¿cuál es lo más difícil de este tema? Bueno, tenemos bastantes fórmulas. Entonces, lo más complicado que tendremos al momento es elegir cuál es la correcta. ¿Cuál es la ventaja? Que la mayoría de los ejercicios o casi todos me van a decir qué elemento es el que estoy estudiando. Si es un solenoide, si es una espira, si es un alambre recto. ¿Okay? Eso es muy sencillo y a veces hasta la figura me van a dar. Entonces el segundo punto más difícil puede ser el despeje, ¿okay? Pero eso ya es una parte de álgebra. Y pues como tal, lo más difícil que tendrán en este tema es la dirección. Pero, como les comento, eso ya es un tema aparte, que ya es un estudio que ustedes tendrán que estar revisando cómo funcionan pues nuestros dedos para poder identificar cuál es la fuerza, cuál es la corriente y cuál es el campo. ¿Ok? En este momento solo me interesa que ustedes las conozcan, que las puedan aplicar y vean que pues no es un tema que nos complique la vida, simplemente que es algo llamativo y que verán muy aplicado. ¿Cómo lo pueden ver aplicado? Lo pueden ver aplicado a veces en puertas eléctricas, que si alguna vez han tenido la oportunidad de utilizar una o escucharla, podrán, si ponen el oído o no hay ruido, va a sonar un chasquido, va a sonar un golpe. Está funcionando una bobina, un solenoide, y lo que está haciendo es que pues, el mismo campo magnético está atrayendo una pieza de metal. ¿Ok? Esa pieza de metal que es como un perno, que es el que restringe que la puerta está abierta o cerrada. Entonces, lo que me genera el campo magnético es que yo pueda o atraer esa parte metálica o expulsar esa parte metálica y cerrar o abrir esa puerta. ¿Ok? Es una de las funciones que tiene y es una ventaja que me permite este tipo de temas, porque como pueden ver, yo puedo modificar la dirección. Puedo hacer que el metal sea atraído o que el metal sea repelido. Entonces, esa es una de las ventajas. Tener el campo magnético inducido me permite poder yo modificar esa dirección, porque los imanes como tal no me lo permiten. ¿Ok? Esos tienen o son polo sur o polo norte. ¿Ok? No puedo modificarlos como tal. Pero si yo induzco un elemento, sobre todo hablando de conductores, bueno, eso sí lo puedo hacer. ¿Qué otro elemento me sirve para esto?
los motores, ¿ok? Un motor, pues la corriente eléctrica la va a convertir en un campo magnético y por eso puede girar el rotor del motor, ¿ok? De igual manera, hay motores y en términos globales, los que ustedes tienen en sus carritos, los pueden tanto modificar para que vayan en el sentido de las manecillas del reloj o en manecilla o en contra de las manecillas del reloj. Lo único que deben de hacer es cambiar la polaridad de su batería, ¿ok? Si ustedes ponen el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, que viene marcado en su motor, va a girar a un sentido. Y si ahora voltean la pila, va a girar hacia otro sentido. Estarán haciendo un cambio de dirección en relación a la corriente. ¿Qué otra situación pueden tener? Bueno, hay elementos como los generadores o también los alternadores que tienen los automóviles, que en vez de generar que la electricidad me mueva ese dispositivo, lo cambian, ¿ok? Hace que yo al girar las llantas de mi automóvil, al estar andando, empiece a moverse mi generador o mi alternador. Y con el movimiento que me está generando, ese campo magnético que pues está interno, va a ocasionar que se genere un campo eléctrico, que haya corriente. Y por consiguiente va a estar cargando mi batería. Vamos a aplicar las fórmulas que hemos visto para que vean que es muy sencillo la resolución de problemas referentes al campo magnético. Aquí estamos estudiando como tal la relación entre campo magnético y campo eléctrico. Aquí ya estamos observando elementos que van a tener una cierta corriente o que van a tener un campo magnético y me van a dar términos que ya puede ser, sean eléctricos o sean magnéticos. El problema en cuestión me dice que es una bobina. Como les mencioné, la mayoría de ejercicios me van a indicar de qué elemento estoy hablando. Entonces, si ya sé que es una bobina, por lo tanto ya sé cuál es mi fórmula que voy a manejar. Va a ser el campo magnético, va a ser igual al número de vueltas por la permeabilidad, por la corriente, entre 2 veces el radio. ¿Ok? Ya sé que estoy hablando de una bobina porque el mismo ejercicio me lo está mencionando. Aquí voy a escribir los datos mientras van apareciendo. De 200 vueltas. N significa vueltas, por lo tanto tenemos 200 vueltas. El radio me está manejando que son 30 centímetros. Se encuentra rodeada de aire. Como les mencioné, si no nos dicen nada del medio en el que se esté manejando, que es este símbolo de aquí, la permeabilidad, podemos manejarlo como el aire. Para nosotros, el valor de la permeabilidad del aire va a ser de 4 por pi por 10 a la menos 7 y las unidades son teslas por metro entre ampere. ¿Ok? Esto cópienlo porque lo van a estar utilizando en los ejercicios. La permeabilidad del aire. Si no aparece en el ejercicio, es el que van a estar manejando. Si ya les aparece que estamos hablando de agua, algún tipo de aceite, entonces o el problema se los da o ya lo revisamos en alguna tabla específica. Y el problema me indica cuál es la intensidad del campo magnético inducido por la bobina si por ella circula una corriente eléctrica de 60 amperes. La corriente también es una variable que queremos y nos dice que son 60 amperes. ¿Cuál es la variable que quiero obtener? La intensidad de campo magnético, que sería V. ¿Qué debo de modificar en esos datos? Primero, siempre antes de sustituir, lo que requiero es ver que todos tengan las mismas unidades. La permeabilidad la estoy manejando con metros, como lo pueden observar aquí, pero el radio me lo dan en centímetros. Entonces necesito convertir esos centímetros en metros. Son 100 centímetros, es igual a 1 metro. Y me estaría dando que 30 centímetros entre 100 son 0.3 metros. ¿Ok? Ahora sí, ya tengo todas mis variables en las mismas unidades. Como tal, estoy colocando vueltas como si fueran unidades, pero ya al estar aplicando en la fórmula van a desaparecer. ¿Ok? No es una unidad como tal. Simplemente me indica que pues tengo 200 espiras. Para ello, solo voy a sustituir. Es lo único que nos hace falta en este ejercicio. El campo magnético va a ser igual al número de vueltas, que es el que tenemos aquí, y nuestro valor son 200. Aquí le voy a quitar vueltas para que vean qué pasa con las unidades. La permeabilidad, que para nuestro ejemplo es del aire, 4 pi por 10 a la menos 7 teslas
por metro entre amperes multiplicado por la corriente, que la corriente son 60 amperes, entre 2 veces el radio. El radio son 0.3 metros. Vamos a observar qué pasa con las unidades. Las unidades me están indicando que tengo amper arriba y tengo amper abajo. Se eliminan. De igual manera, tengo metros arriba y metros abajo. ¿Qué unidades me van a quedar al final? Me van a quedar teslas. Entonces, aquí estaríamos comprobando que el campo magnético lo vamos a estar representando con la unidad teslas. ¿Qué es lo que me hace falta? Simplemente debo de hacer las operaciones. Vamos a hacer la parte de arriba. Va a ser 200 por 4 por pi. ¿Okay? Recuerden, esto deben de multiplicarlo por, porque aquí lo que pueden hacer ustedes, si se les dificulta meterlo en la calculadora como tal, multipliquen primero 4 por pi, que les dé el valor, 12.56, y ahora sí, ese valor lo van a poner como por 10 a la menos 7. ¿Okay? Eso es una manera de cómo hacerlo y que no se les dificulte la escritura, porque a veces cuando ustedes lo escriben como tal, como aparece aquí, les va a salir síntesis de error. Entonces, simplemente copien el 4 por pi, les va a dar un valor de 12.56 y otros términos lo pueden redondear ustedes a 4 decimales, 3 decimales, ustedes deciden. Entonces, vamos a estar manejándolo de esta manera para que no se les dificulte. Entonces, vamos a multiplicar el resultado por 200 y después lo multiplican por 60. Son 4 pi por 200 por 60. ¿Qué valor nos va a quedar aquí? Yo lo voy a mostrar con un cierto de número de decimales para que no tengamos tanto pérdida al estar redondeando. ¿Okay? Yo lo voy a dejar hasta aquí, pero ustedes pueden manejarlo completo en su calculadora para que vean cuál es el resultado y que vean la diferencia de si manejamos redondeos o no los manejamos. Y ya solo coloco la parte de abajo, que es 2 por 0.3. Y eso nos va a quedar 0.6. Ya solo hacemos la división y vamos a obtener el resultado correspondiente a mi bobina. 0.01508 entre 0.6. 0.025 y lo dejaré en 3 decimales. ¿Qué unidades? Teslas. Ese será el campo magnético que me esté generando esa bobina. Como ven, son unidades pequeñas, pero no se dejen engañar. ¿Okay? El Tesla es una variable considerablemente alta, entonces me está generando un campo magnético bastante, pues, adecuado. Como pueden observar, no es difícil, simplemente hay que ver de qué elemento estoy hablando, escribo mis datos y resuelvo. Una de las ventajas que tenemos aquí es que no me están preguntando la dirección. ¿Okay? Porque si no tendríamos que estar haciendo el análisis, pero para ello me tienen que indicar cómo va la corriente eléctrica, en qué dirección, y por lo tanto muchas veces nos dan el diagrama. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice lo siguiente, la intensidad del campo inducido en el centro de una espira, se los vuelvo a retirar, ya me están dando el elemento, y por consiguiente puedo escribir la fórmula. La fórmula para una espira va a ser, el campo es igual a la permeabilidad por la corriente entre 2 veces el radio. La fórmula es similar a lo anterior porque, como dijimos, la bobina simplemente son muchas espiras. De 20 centímetros de radio que se encuentra en aire y por lo cual circula una intensidad de 7.858 amperes. Lo que quiere saber es cuál es el campo, que es referente al campo magnético. Entonces nos da los datos y simplemente quiere saber cuál es el valor al final. ¿Por qué nos menciona que es el aire? Bueno, porque quiere saber la permeabilidad. Como se los he mencionado muchas veces, si no aparece en ningún medio, vamos a manejar el aire. Entonces vamos a escribir los datos como van apareciendo. El radio es igual a 20 centímetros. Necesito convertirlo porque ya sabemos que la permeabilidad se maneja en metros. Entonces lo vamos a dividir entre 100 centímetros y nos va a dar 0.2 metros. Como me dice que es el aire, pues la permeabilidad en el aire es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 teslas por metro
entre ampere. Y circula una corriente eléctrica, que ya la tenemos aquí. La corriente es igual a 7.858 ampere. Los valores que nos están dando de las corrientes son bastante altas, porque en nuestra casa pues, no tenemos corrientes tan altas, o en términos globales, en nuestros electrónicos manejamos los miliamperes, que es por 10 a la menos 3. Entonces, en ejemplos nos están dando corrientes altas, por lo tanto, nuestros campos magnéticos también van a ser altos. Como les menciono, Tesla es una unidad que, aunque se vea pequeño los resultados, son considerables. ¿Qué otro dato me está dando? Pues ya nada más me está indicando que requiere la intensidad del campo. ¿Cuál campo? El campo magnético. La fórmula ya la tenemos, sabemos que estamos hablando de una espira y hay que sustituir los valores. B, que es el campo, va a ser igual a la permeabilidad, es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre ampere. Eso va a ser multiplicado por la corriente, que la corriente es igual a 7.858 ampere. Todo eso va a ser dividido entre 2 veces el radio. El radio es el que ya convertimos, 0.2 metros. Vamos a eliminar las unidades, como lo hicimos en el anterior caso. Voy a eliminar metros con este y ampere con ampere. Seguimos comprobando que las unidades siguen siendo teslas. Tenemos dos alternativas, que ustedes puedan escribir directamente lo que aparece en la pantalla y resuelvan el ejercicio directamente, o lo vayan haciendo paso por paso. Lo más difícil aquí sería escribir la permeabilidad, que les va a salir muchas veces error. Entonces pueden escribir o primero hacer el 4pi en su calculadora, lo escriben en un papel y ahora sí, ya que tienen ese valor, lo vuelven a meter, pero agregando el por 10 a la menos 7. Con eso van a estar resolviendo el ejercicio de una manera sencilla y sin que tengan conflictos con la calculadora. Va a ser 4pi, les da un valor de 12.56 y demás términos. Lo pueden copiar y después a eso lo van a agregar el por 10 a la menos 7. ¿Okay? Si ustedes ya manejan bien la calculadora, lo pueden hacer directo, no hay ningún inconveniente. A eso lo van a multiplicar por 7.858 ampere. Las unidades ya las eliminamos, entonces lo único que me hace falta es hacer los pasos. Si multiplico la parte de arriba, me sale 9.87 y voy a manejar 3 decimales. Siguiente lo voy a redondear y las unidades que me están quedando son teslas. La parte de abajo me va a quedar como 0.4. Las unidades ya no aparecen porque ya los eliminamos. Solo por eso ya no aparecen. Ok, jóvenes, no las puedo desaparecer de manera aleatoria o como yo prefiera. Tengo que ver por qué están desapareciendo en cada uno de los pasos. Y ahora bien, ¿qué es lo que me hace falta? Simplemente hacer la división. Aquí estamos cometiendo un detalle porque no estamos colocando el por 10, que muchas veces es lo que no hacemos cuando tenemos el uso en la calculadora, que es 4pi. Y si lo estamos multiplicando por un 10 a la menos 6, son teslas. ¿Okay? Ya si utilizo ese término y lo divido por 0.4, estaremos obteniendo un valor de 2.46 y voy a redondear a 3 decimales por 10 a la menos 5 y las unidades siguen siendo teslas. Aquí, ahora sí, ya pueden compararlo con el primero que obtuvimos y se dan cuenta que una bobina amplifica bastante pues una espira, ¿ok? Aquí solo tenemos una vuelta y vean, el valor es muy pequeño en comparación con lo que manejamos en el anterior. Estamos por 10 a la menos 5, ¿ok? Que sería 0.000 y 2, ¿ok? Que lo estamos escribiendo aquí. En el anterior caso fue 0.025, si no mal recuerdo. Entonces, una bobina amplifica bastante la parte de una espira. Si ustedes quieren comprobarlo, en esta espira, supongan que ahora se va a volver una bobina y van a tener los mismos datos, ¿ok? Pero multipliquen pues, el número de vueltas. Puede ser 2 y vean cómo se duplica, pueden ser 200 y vean cómo va creciendo este valor.
Los ejercicios no son difíciles, no se preocupen, no van a haber grandes cosas como pasaba en la parte de campo eléctrico, simplemente deben de identificar la fórmula adecuada. Como les comenté, la ventaja es que el problema me lo va a indicar en la mayoría de ellos o casi todos. Nunca se les vaya a olvidar que ustedes ya saben la permeabilidad en el aire. Este es el valor que van a manejar y el que puede que se les complique más a la hora de meterlo a la calculadora. Pero háganlo paso por paso, vayan agarrando un poquito de práctica e inmediatamente lo harán todo completo. Esto sería la parte de la introducción de campo magnético y de las fórmulas. Pueden hacerse un pequeño formulario escribiendo qué hace referencia a cada uno de ellos y con eso solo al estar viendo el problema poder resolverlo. No se agobien. Siempre las fórmulas cuando vamos iniciando pues dicen, es que son muchas fórmulas o se ven muy complicadas, pero cuando ustedes iniciaron la parte de física, el primer tema se les hizo tal vez complicado, tenían muchas fórmulas y ahorita pueden recordar algunas de ellas. Entonces, solo es práctica, jóvenes. Si hay dudas o preguntas, con mucho gusto los revisamos y si no, espero que tengan un grato encuentro con los campos inducidos y sus aplicaciones, porque los van a estar viendo mucho en su vida día con día, a partir de que ya saben a qué hacen referencia este tipo de elementos.